Suma teológica. Parte segundo. Semoronduae. Cuestión 5. Los que tienen fe, corresponde a continuación tratar de los que tienen fe. Sobre esto pueden formularse 4 preguntas. ¿Tuvieron fe en su primer estado el ángel y el hombre? ¿Tienen fe los demonios? Los herejes que yerran en un artículo de fe. ¿Tienen fe en los otros? Entre los que poseen la fe, ¿la tienen mayor unos que otros? Artículo 1. Tuvieron fe en su primer estado el ángel y el hombre. Lat. Objeciones por las que parece que ni el ángel ni el hombre en su primer estado tuvieron fe. 1. Hugo de San Víctor dice, en efecto, como el hombre no tiene el ojo apto para la contemplación, no puede ver a Dios y las cosas que se hallan en él, pero el ángel, en su primer estado, antes de su confirmación en gracia o de su caída, tenía ojo apto para la contemplación, ya que, como afirma San Agustín, en segundo supergen, adlito, veía las cosas en el verbo. Del mismo modo parece que el primer hombre, en el estado de inocencia, tenía el ojo abierto para la contemplación. Dice, en efecto, Hugo de San Víctor en sus Sententis, que el hombre, en el primer estado, conocía a su Creador, no con el conocimiento que se adquiere de fuera por el oído, sino con el que es suministrado interiormente por la inspiración, no como Dios, ausente ahora a los creyentes, es buscado por la fe, sino como es captado de manera más manifiesta por la presencia de la contemplación. En consecuencia, ni el ángel ni el hombre tuvieron fe en su primer estado. El conocimiento de la fe es enigmático y oscuro, según dice el apóstol. Ahora vemos en un espejo, confusamente, Brínomes cor 13:12. Esto, en cambio, no se dio ni en el ángel ni en el hombre en el primer estado, ya que la oscuridad es castigo del pecado. De ahí que no fue posible la fe ni en el hombre ni en el ángel en el primer estado. 3. Además, afirma el apóstol que la fe se adquiere por el oído, Rom 13:17, mas esto no era posible en el estado primero de la condición del ángel o del hombre, ya que el oído no recibía información de nadie. En aquel estado, pues, no se daba la fe ni en el hombre ni en el ángel. Contra esto está el testimonio del apóstol. El que se acerca a Dios ha de creer que existe. Heb 11:6. Ahora bien, el ángel y el hombre, en su primer estado, se encontraban en condición de acercarse a Dios. ¿Luego necesitaban de la fe? Respondo. Afirman algunos que en los ángeles, antes de su confirmación en gracia y de la caída, y en el hombre, antes del pecado, no existía la fe, debido a la contemplación manifiesta que tenían de las realidades divinas, siendo pues la fe garantía de lo que no se ve. Heb 11:1. Y, en palabras de San Agustín, por la fe se cree lo que no se ve. La fe excluye solamente aquella manifestación que hace presente y visto el objeto principal de la misma. Ahora bien, este objeto de la fe es la verdad primera, cuya visión nos beatifica y suplanta a la fe. Por lo tanto, como ni el ángel antes de la confirmación en gracia, ni el hombre antes del pecado, tuvieron aquella bienaventuranza en la que se ve a Dios en su esencia, es evidente que no tuvieron un conocimiento tan manifiesto de Dios que excluyera la fe. Por eso, el no haber tenido fe no pudo ser por otra razón que por desconocer en absoluto el objeto de la fe, y si el hombre y el ángel, como sostienen algunos, hubieran sido creados en estado de naturaleza pura, tal vez podría sostenerse que en el ángel no se dio la fe antes de su confirmación en gracia, ni en el hombre antes de su pecado, ya que el conocimiento de la fe excede el conocimiento natural de Dios, no solo en el hombre, sino también en el ángel, pero hemos probado ya, siendo esa 3Q, note 5:1, que el hombre y el ángel fueron creados con el don de la gracia, y por eso debemos afirmar también que esa gracia recibida y aún no confirmada significó en ellos cierta incuación de la bienaventuranza esperada, incuación que, según hemos dicho, quise 4a. 7. Se verifica en la voluntad por la esperanza y la caridad, y en el entendimiento por la fe. Por eso es necesario afirmar que el ángel,
antes de su confirmación en gracia y el hombre antes del pecado poseyeron la fe. Se debe, sin embargo, tener en cuenta que en el objeto de la fe hay alguna cosa cuasi formal, es decir, la verdad primera, que está por encima de todo conocimiento natural de la criatura. Y hay también algo material, que es aquello a lo que asentimos adhiriéndonos a la verdad primera. Respecto al primero de estos aspectos, la fe es común a todos los que, sin haber conseguido la bienaventuranza eterna, tienen conocimiento de Dios adhiriéndose a la verdad primera. Mas, respecto a las cosas propuestas materialmente para creer, unos las creen y otros las saben con claridad, incluso en el presente estado de cosas, como consta por lo expuesto en otro lugar, Q 1a5. Según eso, se puede afirmar también que el ángel, antes de la confirmación, y el hombre, antes del pecado, conocieron con claridad ciertas verdades sobre los misterios divinos que ahora no podemos conocer nosotros si no es creyendo. A las objeciones 1. Aunque las palabras de Hugo de San Víctor sean de un maestro y no tengan la fuerza de una autoridad, se puede no obstante decir que la contemplación que suprime la necesidad de la fe es la contemplación de la patria, la cual proporciona la visión de la verdad sobrenatural en su esencia, pero esta contemplación no la tuvieron ni el ángel antes de la confirmación en gracia, ni el hombre antes del pecado. Su contemplación era, con todo, más elevada que la nuestra. Por ella, acercándose más a Dios, podían conocer con manifiesta luz sobre los efectos divinos y sobre los misterios más cosas que nosotros. Por eso no había en ellos la fe que les hiciera buscar a Dios ausente, como lo hacemos nosotros. Dios, en efecto, por la luz de la sabiduría, les era más presente que a nosotros, si bien no les estaba presente como lo está a los bienaventurados por la luz de la gloria. En el primer estado del hombre y del ángel no existía la oscuridad de la culpa y de la pena. Había, sin embargo, en el entendimiento del hombre y del ángel cierta oscuridad natural, en cuanto que toda criatura es tinieblas, comparada con la inmensidad divina, y esa oscuridad es suficiente para lo esencial de la fe. 3. En el primer estado no se daba audición exterior respecto de la palabra de otro hombre, sino respecto de la inspiración de Dios. Era así como oían los profetas, según estas palabras: quiero escuchar qué dice el Señor. Sal 84:9. Artículo 2. ¿Tienen fe los demonios? Lat. Objeciones por las que parece que los demonios no tienen fe. 1. Dice San Agustín en De Praedest Sanct que la fe consiste en la voluntad de los que creen. Pues bien, la voluntad con que quiere uno creer es buena. Y, como ya expusimos en la primera parte, Q 64a 2 ad 5, en los demonios no se da voluntad deliberada buena. Parece pues que en los demonios no existe la fe. La fe es don de la gracia divina, según el apóstol. Habéis sido sanados por la gracia mediante la fe. F 2:8. Pero los demonios perdieron la gracia, como afirma la glosa sobre las palabras de Oseas. Ellos se vuelven a otros dioses y gustan de las tartas de uvas. Os 3:1. En consecuencia, después del pecado, la fe no quedó en los demonios. 3. Además, la infidelidad parece ser el más grave de los pecados. Así lo enseña San Agustín comentando a San Juan 15:22. Si no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de pecado. Pues bien, en ciertos hombres se da el pecado de infidelidad. En consecuencia, si se diera fe en los demonios, el pecado de algunos hombres sería mayor que el de los demonios. Y esto parece incongruente. En los demonios pues no existe la fe. Contra esto está el testimonio de estas palabras: los demonios creen y tiemblan. Sant 2:19. Respondo, hemos expuesto Q 1 por Q 2a 1-3 a eso 9Q 4a 1 y 2, que el entendimiento del creyente asiente a la verdad que cree, no porque vea la verdad en sí misma, o la reduzca a los primeros principios, en sí mismos evidentes, sino por imperio de la voluntad. Pero la moción de la voluntad sobre el entendimiento para asentir puede obedecer a dos causas.
Una, por la orientación de la voluntad hacia el bien, y en este caso el acto de creer es laudable. Otra, porque el entendimiento es convencido a estimar que se debe creer lo que se dice, aunque no sea evidente lo que se cree. Por ejemplo, si un profeta anunciase en nombre del Señor un hecho futuro y recurriera al milagro resucitando a un muerto, por ese signo tendría el entendimiento, una convicción tal que llegaría a conocer que la cosa estaba dicha por Dios que no miente. No obstante, ese suceso futuro predicho por el profeta no sería en sí mismo evidente, y por ello no quedaría eliminada la fe. Se debe, pues, decir que se alaba la fe de los fieles de Cristo, en el primer sentido. En los demonios, en cambio, no se da la fe en ese sentido, sino solo en el segundo. En realidad, ven muchas señales manifiestas de que la enseñanza de la Iglesia viene de Dios, aunque no vean en sí mismas las verdades que enseña la Iglesia, como por ejemplo que Dios es uno y trino, y otras cosas semejantes. A las objeciones 1. La fe de los demonios es en cierta manera coaccionada por la evidencia de los signos, por lo tanto su fe no revierte en alabanza de la voluntad de los mismos. 2. La fe, que es don de la gracia, inclina al hombre a creer por cierto amor al bien, aunque sea una fe informe. Luego la fe que se da en los demonios no es don de la gracia. Más bien se ven inducidos a creer por la perspicacia natural de su inteligencia. 3. Lo que desagrada a los demonios es el hecho de que los signos de la fe son tan evidentes que por ellos se vean forzados a creer. Por eso en nada amengua su malicia el hecho de creer. Artículo 3. El hereje que rechaza un artículo de la fe, ¿puede tener fe informe sobre los demás? Lat. Objeciones por las que parece que el hereje que rechaza un artículo de fe puede tener fe informe en los demás. 1. El entendimiento natural de un hereje no es más potente que el del católico. Pues bien, el entendimiento del católico necesita la ayuda del don de la fe para creer cualquier artículo. Parece, pues, que tampoco los herejes puedan creer algún artículo sin el don de la fe informe. En la fe se contienen muchos artículos, como en una ciencia, por ejemplo, la geometría, se contienen muchas conclusiones. Ahora bien, ¿puede el hombre tener la ciencia geométrica respecto de algunas conclusiones ignorando las restantes? Por lo tanto, también puede tener fe en algunos artículos sin creer en los demás. Además, el hombre obedece a Dios creyendo lo mismo que cumpliendo sus preceptos. Pero el hombre puede ser obediente en algunos preceptos y no respecto de otros. En consecuencia, puede tener fe en algunos artículos sin tenerla en los demás. Contra esto, está el hecho de que rechazar un artículo se opone a la fe, como el pecado mortal se opone a la caridad. Pero la caridad no permanece en el hombre después de un solo pecado mortal, luego tampoco permanece la fe después de rechazar un solo artículo de la misma. Respondo, el hereje que rechaza un solo artículo de fe no tiene el hábito ni de la fe formada ni de la fe informe. Y la razón de ello está en el hecho de que la especie de cualquier hábito depende de la razón formal del objeto, y si ésta desaparece, desaparece también la especie del hábito. Pues bien, el objeto formal de la fe es la verdad, primera revelada en la Sagrada Escritura y en la enseñanza de la Iglesia. Por eso, quien no se adhiere, como regla infalible y divina, a la enseñanza de la Iglesia, que procede de la verdad primera revelada en la Sagrada Escritura, no posee el hábito de la fe, sino que retiene las cosas de la fe por otro medio distinto, como el que tiene en su mente una conclusión sin conocer el medio de demostración. Es evidente que no posee la ciencia de esa conclusión, sino tan solo opinión. Ahora bien, es evidente que quien se adhiere a la enseñanza de la Iglesia como regla infalible, presta su asentimiento a todo cuanto enseña la Iglesia. De lo contrario, si de las cosas que enseña la Iglesia admite las que quiere y excluye las que no quiere, no asiente a la enseñanza de la Iglesia como regla infalible, sino a su propia voluntad. Así, es del todo evidente que el hereje que de manera pertinaz rechaza un solo artículo no está preparado para seguir en su totalidad la enseñanza de la Iglesia. Estaría en realidad en error,
y no sería hereje si no lo rechaza con pertinacia. Es, pues, evidente que el hereje que niega un solo artículo no tiene fe respecto a los demás, sino solamente opinión, que depende de su propia voluntad. A las objeciones. 1. Los demás artículos de la fe en los que no yerra el hereje no los acepta del mismo modo que el fiel, es decir, por adhesión a la verdad primera, para lo cual necesita el hombre la ayuda del hábito de la fe. El hereje los retiene por propia voluntad y por propio juicio. En las diversas conclusiones de una ciencia existen medios diversos de demostración y unos pueden conocerse sin los otros. Por eso, puede conocer un hombre algunas conclusiones de una ciencia ignorando las demás. A los artículos de la fe, en cambio, les presta su asentimiento por un único medio, es decir, la verdad primera propuesta en las Escrituras, correctamente interpretada según la doctrina sana de la Iglesia. Por tanto, quien se aparte de este medio está del todo privado de la fe. 3. Los diversos preceptos de la ley pueden referirse bien a diversos motivos próximos, y en este caso pueden observarse los unos sin los otros, bien a un solo motivo, que es obedecer perfectamente a Dios. Pero de éste se aparta el que traspasa un solo precepto, según las palabras de Santiago. Quien falta en un solo precepto se hace reo de todos. Sant 2.10, artículo 4. ¿Puede ser la fe mayor en uno que en otro? Lat. Objeciones por las que parece que la fe no puede ser mayor en uno que en otro. 1. La magnitud de un hábito depende de los objetos, pero quien tiene la fe cree todo lo que ella enseña, ya que quien rechaza una sola verdad de fe la pierde totalmente, como acabamos de decir, a punto. No parece, pues, que la fe pueda ser mayor en uno que en otro. Lo que está en la cumbre no es susceptible de más ni de menos. Pues bien, el motivo formal de la fe está en lo sumo, ya que exige una adhesión a la verdad primera por encima de toda verdad. En consecuencia, la fe no es susceptible ni de más ni de menos. Además, en el conocimiento infuso desempeña la fe la misma función que el entendimiento de los primeros principios en el conocimiento natural, puesto que los artículos de la fe son en realidad los primeros principios de ese conocimiento superior, como hemos expuesto aquí 1a7. Pues bien, el entendimiento de los primeros principios se halla por igual en todos los hombres. En consecuencia, la fe se encuentra también por igual en todos los fieles. Contra esto, está el hecho de que donde se encuentra lo poco y lo mucho, puede darse también lo más y lo menos. Pues bien, en la fe se da lo grande y lo pequeño, como consta por las palabras del Señor a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mete 14:31. Y a la mujer de que habla San Mateo: oh mujer, grande es tu fe. Mete 15:28. La fe, pues, puede ser mayor en uno que en otro. Respondo. Según hemos dicho, Ubuntu es 1, 2Q, 1 y 2Q. 4. La magnitud de un hábito puede considerarse bajo dos aspectos: el objeto y la participación del mismo en el sujeto. Al objeto se le puede considerar también bajo un doble aspecto, o según la razón formal, o atendiendo materialmente a las cosas propuestas para creer. El objeto formal de la fe es único y simple, es decir, la verdad primera, como ya hemos expuesto. 1a1. Desde este punto de vista, la fe no se diversifica en los creyentes, sino que es específicamente una en todos, como hemos dicho, 4a. 6. Pero las verdades materialmente propuestas para creer son muchas, y se las puede acoger más o menos explícitamente. Bajo este aspecto, puede uno creer explícitamente más cosas que otro, en cuyo caso puede ser también mayor la fe en el sentido de un mayor desarrollo de su objeto. Considerando la fe según la participación en el sujeto, se ofrece la desigualdad de dos maneras, en cuanto que, como hemos expuesto, Amina 2, Q, 1, 4Q, 2A, 1, 3A, 9, 4, 1 y 2. El acto de fe procede del entendimiento y de la voluntad. Se puede, por lo tanto, decir que la fe es mayor en uno que en otro, o por parte del entendimiento, a causa de su mayor certeza y firmeza, o por parte de la voluntad, a causa de su mayor prontitud, entrega y confianza. A las objeciones 1,
El que obstinadamente rechaza una verdad de fe no posee el hábito de la fe. Lo tiene, en cambio, el que no cree de manera explícita todo, pero está dispuesto a creerlo. Según eso, desde el punto de vista del objeto, tiene uno mayor fe que otro, en cuanto cree de manera explícita más cosas, como hemos expuesto. Tú, de esencia de la fe, es preferir la verdad primera a todas las cosas. Pero entre quienes le dan esa preferencia, unos se someten con mayor certeza y sumisión que otros. De esta forma es mayor en uno que en otro. 3. El entendimiento de los primeros principios deriva de la naturaleza humana en sí misma, que se encuentra por igual en todos. Pero la fe deriva del don de la gracia, que no se halla en todos por igual, como hemos probado. 1.2 Q 112.4. No hay, pues, paridad de razones. Sin embargo, debido a la mayor capacidad del entendimiento, unos conocen mejor que otros las virtualidades de los primeros principios.